Muy bien, abran sus manuales y vamos a ver esta noche doctrina fundamental y vamos a ver el capítulo 9 en esta noche, la persona de Cristo, la tercera parte, y vamos a hablar en esta noche de la realidad de su humanidad. Recuerdan que la semana pasada vimos la divinidad de Cristo. La semana antepasada vimos los hechos históricos. No hay que confundirnos con los hechos históricos y la humanidad de Cristo. No. Primero vimos hechos históricos y vimos varios argumentos y personajes que hacen referencia a un Jesús, otros a Jesús como un maestro, otros a Jesús como un rebelde, otros a Jesús como el Hijo de Dios. Pero al final del día vimos eso, vimos cómo los apóstoles estuvieron dispuestos a acabar con su vida misma, pero no a desmentir lo que precisamente sucedió, ese hecho histórico. Y la semana pasada vimos la divinidad de Cristo, ¿de acuerdo? Entonces, esta semana vemos la humanidad de Cristo. Y tenemos bastantes textos que leer y si es posible que comentar. Yo espero y confío en Dios que estos textos, que este manual, ustedes de hecho lo puedan utilizar el día de mañana para que si algún día Dios les permite empezar a discipular a una persona, empezar a compartirle las cosas básicas, esto les va a servir bastante, ¿ok? Bien, vamos a ver muy claramente que por el relato de los evangelios, nuestro Señor Jesús pasó por las experiencias normales de una vida humana. Nos van a revelar que Jesús vivió una vida humana, pero se entienda separado del pecado. Ahora, la pregunta es esta. Piénsenla, por favor, medítenla. ¿Qué tan humano fue Cristo? Piensen en esta pregunta. Ok, creemos que Jesús fue, y decimos, ¿no? Porque lo hemos escuchado y a veces lo repetimos. 100% hombre. Pero la pregunta es, ¿qué tan humano es Cristo? Fue Cristo aquí en la tierra. Porque esta pregunta nos debe poner a nosotros a considerar muchos factores, porque nosotros pensamos en un superhombre. Recuerdo cuando teníamos que hacerles algunos eventos a los niños de la iglesia, y uno de los eventos que tuvimos que hacerles, lo recordarán algunos, lo nombramos Mi Superhéroe, ¿verdad? Y les pusimos una canción, ¿lo recuerdan? Muchos estaban chicos. Cristo es mi superhéroe. Entonces, le damos a Cristo una perspectiva, un ángulo de un superhombre, ¿verdad? Tipo Superman. Entonces, la pregunta tiene que ser muy, muy fuerte, muy profunda para cada uno de nosotros. ¿Qué tan humano fue Cristo? Vamos a ver algunas cosas que nos van a revelar qué tan humano fue, porque muchas veces queremos deshumanizarlo, queremos humanizar a Dios, deshumanizar a Cristo, queremos divinizar al hombre, o sea, tenemos esa tendencia a revolver las cosas. Número uno que vamos a ver es que es nacido de mujer, y vamos a leer todo este texto bíblico, estas citas bíblicas, léalo conmigo, Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Síganme aquí. ¿Qué tan humano fue Cristo? Bueno, desde los primeros capítulos, ya lo saben ustedes, Jesús es mencionado, ¿verdad? En una manera profética. Y observen que dice la simiente de la mujer. La palabra original que aparece allí, en la simiente de la mujer, necesitaríamos quitarla y poner la palabra semen, semilla. Entonces, obviamente las mujeres no tienen semen, ¿verdad? Pero está utilizando la palabra que se adjudica bastante a eso, pero nos vamos a quedar en un término medio. Vamos a utilizar la palabra semilla. Dice, pondré enemistad
entre ti y la mujer, entre su semilla y tu semilla. ¿Verdad? Entonces, ustedes saben que está hablando, se está refiriendo a la serpiente una vez que los tres pecaron delante de Dios, la serpiente por engañar, Adán por mandilón, ¿se entiende la palabra? Espero que sí, ¿verdad? Y Eva pues por agarrar ahí las cosas, la dirección que quiso tomar, ¿verdad? Vengan conmigo a Lucas 1:31. Jesús nació de mujer. Dice, recuerden el contexto, es el ángel hablando a María y le dice, ahora mire lo que nos está enfatizando, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Sígame aquí tantito. Gracias a Dios que el ángel Gabriel utilizó esta frase, concebirás en tu vientre, porque ¿dónde está la semilla de la mujer? En el vientre. O sea, fue muy específico y podemos conectar Lucas con Génesis sin ningún problema, perfectamente, linealmente. Podemos conectarlos porque le está siendo muy específico. Ustedes saben que la Iglesia Católica por siglos enseñó y decía que Jesús vino de una rosa, que no sé si ustedes sabían eso. Muchos sacerdotes de la Iglesia Católica dicen que había un botón de una flor y que abrió y que ahí estaba Jesús y de ahí lo tomó María, porque quieren ellos defender la inmaculada virginidad de María. Pero aquí el ángel le está siendo bastante específico. En primer lugar, ¿dónde va a nacer este Hijo de Dios? En tu vientre. De allí va a venir. No lo vamos a hacer ahora del polvo de la tierra, no va a venir de una flor, no va a llegar la cigüeña, no. Va a ser específicamente de tu vientre. Ahora, no solamente le dice que lo va a tener en el vientre, dice, vas a dar a luz. Entonces, volvemos a conectar esto con Eva. ¿Recuerdan cuál fue la sentencia para Eva? Con dolor. ¿Con dolor qué? Darás a luz, parirás a tus hijos, ¿verdad? Entonces vemos que le dice, es que tú eres humana y tus acciones van a ser humanas. Yo soy divino y mis acciones van a ser divinas. ¿Me están siguiendo? ¿Están entendiendo esto? Entonces, el hecho de que uno decía, ay, bueno, soy María y va a venir Dios, y la flor y todo bien happy. No. Para que Jesús sea tan humano, necesita venir no solamente de un ser humano, sino de una manera humana, en la línea de la humanidad de María. En la línea de Dios ya lo vimos, no necesitamos ahorita meternos a eso, pero es bien importante, espero que me dé a entender, espero que ustedes lo estén agarrando perfectamente. Concibió, ¿de acuerdo?, en su vientre como toda mujer y dio a luz como toda mujer. Parió a un niño con todos los dolores que una mujer tiene, ¿ok? Salió el niño con un cordón umbilical como todos los niños salen, y eso es importantísimo. Siga leyendo conmigo. Vamos al texto bíblico en la pantalla. Llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Observen cómo le otorga paternidad de Jesús a David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora viene María, pregunta, dice, entonces María le dice al ángel, ¿cómo será esto? Ya me dijiste que voy a concebir en mi vientre, ya me dijiste que lo voy a dar a luz, pero ¿cómo va a ser esto? Por eso viene la pregunta de ella. Síganme aquí. Ambos personajes hicieron preguntas. Ahora vamos a poner a Zacarías. Zacarías está ministrando en el templo, está en el incensario, está donde se ofrece el incienso, en el lugar santo, y ahí se le aparece el ángel, escucha la voz y le dice, tu mujer va a tener un hijo. Y él hace la pregunta, ¿cómo? Y es castigado. ¿Recuerdan? Es sentenciado y le dice, porque dudaste, entonces vas a quedar mudo. ¿Ok? Pero ahora vemos a María
también preguntando, ¿cómo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que Juan vendría de carne de hombre y carne de mujer. El único milagro es que era estéril, pero que ahora iba a poder dar a luz. En el caso de María, le está diciendo, concebirás en tu vientre, darás a luz. Entonces, por eso María, vamos al texto bíblico. ¿Cómo será esto? No conozco un varón. La palabra conocer, recuerden que es un eufemismo que se está refiriendo, no tengo relaciones sexuales con nadie todavía. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, y aquí están las acciones, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Es decir, esto es lo que Dios va a hacer. Dios va a hacer esto de venir sobre ti y el Altísimo te cubrirá bajo su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que Dios va a derramar su naturaleza, ¿verdad? Su divinidad, y va a utilizar milagrosamente, va a ser su parte, porque recuerden, si Dios es sobrenatural, lo que Él hace es que, ¿natural? No, sobrenatural. Si tenemos un ser vivo que es un animal, lo que va a ser por instinto, instintivamente. Tenemos a un ser humano, lo que va a hacer, lo va a hacer naturalmente y racionalmente, ¿de acuerdo? Lo que tenemos de parte de Dios, un Dios sobrenatural, va a hacer las cosas de manera sobrenatural. Entonces le está diciendo, será llamado Hijo de Dios. Ahora, aquí vemos con estas citas bíblicas que es un hombre nacido de mujer. Pero vamos a ver ahora en el siguiente que nació de una madre humana y que creció en sabiduría y en edad. Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Ahora, este es un aspecto también importante porque nos está manejando lo siguiente: crecía, nos habla de un crecimiento, nos habla de una fortaleza y nos habla de una llenura de sabiduría y obviamente que la gracia de Dios está sobre él. A eso es a lo que yo me refiero. Jesús era un niño, iba con el rabino, escuchaba a José o a María la historia bíblica y el Espíritu de Dios le hablaba y le decía, ese eres tú, están hablando de ti. Entonces él iba recibiendo revelación cuando era niño, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Es decir, póngame atención, iglesia, él tenía un alma humana, ¿de acuerdo? Es divino, pero tenía un alma humana, tenía un alma que tenía que desarrollar. Tuvo que caerle el 20 y decir, la revelación venir a él y decir, soy Dios. Por lo tanto, actuar como Dios, ¿de acuerdo? Ahorita lo vamos a ver eso. Otro punto que es bien importante es que sintió ira, sintió celo, y lo vemos en la escritura, Juan 2:14, y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y también a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera, ¿a quién? Del templo a todos los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quiten de aquí esto, y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron los discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. ¿De acuerdo? Entonces vemos por lo pronto qué tan humano era Jesús. Bueno, número 1, nació de mujer. Número 2, está comprobado que su madre era humana y que él vivió desde su niñez una vida como cualquier otro niño normal, con la necesidad de crecer, con la necesidad de adquirir sabiduría, con la necesidad de contar con la gracia de Dios. Bien, ahora vamos a ver este otro punto que nos confirma qué tan humano era Jesús. Lo vamos humanizando, ¿de acuerdo?
lo vamos humanizando cada vez más. Tuvo emociones, ¿verdad? Entre muchas emociones, por ejemplo, como el llanto. Lucas 19:41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre de ella. Ahora, vamos a analizar cuál fue la causa del llanto. Siga leyendo, 42, diciendo, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Véngase conmigo. Consideren un momento por qué lloró, ¿verdad? Yo recuerdo que tuvimos una reunión hace no muchos meses con una familia y una persona, un integrante de la familia, empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Cuando apenas estaba comenzando la reunión, todavía no eran ni regaños ni nada de ese asunto. Y yo le hice esta pregunta, ¿por qué lloras? ¿Ok? Cuando ustedes vean alguna acción de Jesús, no solamente digan, está haciendo esto. No, vamos a indagar. Vamos a ver si logramos, si la Biblia nos permite ver más allá. ¿Por qué lloró Jesús? Piénsenlo. Les voy a poner en contexto. Según Lucas, dice que venía de Galilea, de la región del norte, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, muy probablemente sobre el monte, porque se podía ver toda la ciudad a lo lejos, lloró sobre de ella, lloró por esta ciudad, y este fue su lamento. Si tú también conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Entonces aquí está la clave. ¿Por qué lloró Jesús? Piénsenlo. De tristeza. Tristeza, De dolor. Yo creo que más bien dolor. Por ver tantas. Sí. Es que, ¿qué es lo que está sucediendo? Las palabras nos dicen, si tú supieras lo que en este día, lo que es para tu paz, o sea, si tú supieras que yo soy la respuesta, pero lo desechaste. Y por eso dice, mas ahora está encubierto en tus ojos. En ese momento, ahí sí ya fue velado completamente el misterio de Cristo a los judíos. Ese fue un parteaguas donde se empieza a observar hacia el gentil. Entonces, ¿cuál es el llanto de Jesús? Porque dice que lloró. ¿De acuerdo? Hay otra parte donde Jesús empieza a censurar a los fariseos y empieza a llorar. Y les dice, fariseos hipócritas, cuando les dice, ustedes son los que cuelan el mosquito y hacen todo un relajo, los que por fuera están blanqueados, pero por dentro sepulcros, etc. O sea, Jesús podía llorar humanamente, escúcheme, porque es un poquito fuerte la palabra, humanamente de impotencia. ¿Usted ha llegado a llorar de impotencia? Yo sí. Entonces Jesús tenía pasión por Jerusalén, tenía pasión por este pueblo, amaba a este pueblo. ¿Qué tanto lo amaba? Lo suficiente como para tener que decirle a esta mujer, el pan que tengo en la mesa es para los israelitas, no es para los gentiles. Discúlpame, no te voy a dar de este pan es para los que tengo a la mesa. Y es cuando la mujer le dice, sí, pero hay migajas en el piso, no te pido pan de la mesa, dame de tus migajas. Jesús está viendo humanamente, con impotencia, cómo este pueblo fue duro, fue rebelde. Entonces, vean qué tan humano es Jesús. Lean conmigo Juan 11:33. Leanlo en la pantalla conmigo. Jesús, entonces, al verla llorando, a Marta y a María y a los judíos que la acompañaban, también llorando, fíjese lo que pasó, dice que se estremeció y se conmovió. Sígame aquí tantito, ya lo habíamos visto esto en algún mensaje. Cuando dice que se estremeció, vimos en el original que es como de esas veces que te pega como una convulsión, como que uno reacciona y dice, oye, ¿qué está pasando? Le pega tan fuerte eso, dice que se estremeció y se conmovió. 34, siga leyendo.
pregunta, ¿dónde le pusieron? Y le dijeron, Señor, ven y ven. Y dice que Jesús lloró. Ya les había comentado también un pastor, precisamente en la última evento que tuvimos de pastores aquí en Boynton. Un pastor me dijo que no estaba de acuerdo con algo que yo había compartido y era acerca de este punto. Y él dijo, no, es que Jesús no lloró porque se sintió triste, no, porque él sabía dónde estaba Lázaro, sabía quién lo iba a traer y no sé por qué me dijo que lloró. No, yo lo he meditado, lo sigo recordando, o sea, sigo dándole vueltas al asunto y no, entre más vueltas yo le doy, más convencido estoy en que qué tan humano era Jesús, lo suficientemente humano como para sentir tal empatía por estas personas y al ver a la gente que se estremece y le provoca el llanto. Entonces, ahora aquí vemos un llanto donde dice que se conmovió, es un llanto que le conmueve, es un llanto que le provocó la tristeza de otra persona, le impregnó a él su tristeza. Entonces, vemos que es un hombre que tiene celo, vemos que es un hombre que puede llorar de cierta impotencia y vemos que es un hombre que llora porque puede sentir lo que la otra persona siente. Bien, vamos a seguir viendo. También vemos que en la humanidad de Jesús, Jesús fue tentado por el diablo, pero sin ceder a la tentación. Y aquí vamos a leer varias citas, vamos a analizarlas. Mateo 4:3, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vámonos al versículo 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Vamos al versículo 9. Y le dijo, todas estas son las frases, los diálogos de Satanás. Todo esto te daré si postrado me adorares. Bien, sígame, pareciera algunas frases o algunas invitaciones muy simples. Le dijo, pues échate un milagrito de pan o arrójate de aquí. No, analicémoslo y vean a qué lo está llevando a Jesús. Número 1, le está diciendo, si eres hijo de Dios. ¿Por qué lo confronta con que si eres hijo de Dios? Porque 40 días atrás se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado. Jesús hace 40 días había escuchado una confirmación, tanto para él como para el pueblo, de que él era el hijo amado. Entonces, estamos hablando de que eso lo calificaríamos en el aspecto de la identidad. Satanás está viniendo y está queriendo atacar su identidad. ¿Qué tan humano es Jesús? Que quisieron atacar su identidad. Si eres el hijo de Dios, ataca su identidad y fíjese, después inmediatamente se va a cuestionarlo con las cosas básicas. Es algo muy básico, comer es básico, ¿verdad? Si mi hijo me dice, llévame al Golden Corral, bueno, esa es una cosa, pero si sabes que tengo hambre, vamos a comer lo que sea, eso es otra cosa, ¿verdad? En una me está pidiendo satisfacer una necesidad básica y en otra me está pidiendo pues ya un gusto. A él le está diciendo, si eres el hijo de Dios, come, haz un milagro y satisface tu humanidad básica, elemental. Entonces, está atacando su identidad y está haciéndole ver sus necesidades básicas. En la segunda ocasión, le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo. No está procurando el milagro, lo está tentando con el suicidio. Lo está empujando a tomar un acto de tomar su propia vida, que sabe que le corresponde a Dios, porque si usted recuerda la respuesta de Jesús, ¿cuál es? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿De acuerdo? Entonces, Él está diciendo, échate abajo, porque va a mandar a sus ángeles, en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie
En el 9 le vuelve a preguntar. Más bien, ya no le pregunta, ahora le ofrece. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué es lo que le ofreció? Dice la Escritura que todos los reinos del mundo y sus riquezas. Y él dijo, todo esto me ha sido dado. En las otras vemos que siempre usó Jesús la palabra. Usó la palabra para rebatir. Pero en esta también usa la palabra, pero no lo desmiente acerca de lo que le ha sido dado. Entonces vemos aquí a Jesús, el hombre, siendo tentado en esos aspectos. Ahora, como yo les he dicho, ¿verdad? Lo estuvimos platicando este fin de semana. Pareciera que esa fue toda la tentación que Jesús experimentó. Vengan conmigo a Mateo 22:18. Léalo conmigo en la pantalla. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les pregunta, ¿por qué me tientan, hipócritas? Ok, sígame aquí. Ahora ya vemos que Jesús no solamente es tentado por Satanás, sino también fue tentado por el hombre. Esta tentación está registrada, pero ¿cuántas tentaciones no fueron registradas? Dice la Escritura, cuando habla de María Magdalena, hace poca mención de ella, pero en una de las menciones habla María Magdalena, la que Jesús echó 7 espíritus fuera de ella. ¿Lo recuerdan? Que estaba endemoniada. No sé si ustedes han tenido oportunidad de estar en situaciones con endemoniados, en un momento de liberación. Yo estuve en un par de ellas, y una de las cosas que siempre se ha visto en liberación de mujeres es que lo primero, o sea, de una de las armas que utiliza el demonio es la sensualidad. Y ver cómo las mujeres están haciendo de todo allí. Lo que yo quiero es llevarlos a este punto. ¿Cómo creen que pudo haber sido la liberación de María Magdalena por Jesús? Señor, aquí estoy, traigo unos chamucos adentro, échamelos fuera. No, señores, no. El endemoniado gadareno, cuando lo vio, rompió las cadenas y vino a él corriendo, quería atacarlo, pero ya estando cerca, cae ante el poder, ante la autoridad del Señor. Otro demonio dice que cuando Jesús le ordenó que saliera, dice que sacudió al muchacho y que lo estaba ahí golpeando y haciendo de todo hasta que lo echó para afuera. O sea, vemos muchas reacciones de los demonios que son muy violentas. Entonces, cuando Jesús libera a María Magdalena, esa liberación no fue pasiva. Esa liberación no fue tan negociable como la del endemoniado gadareno. Ahí sí hubo una negociación, vamos a salirnos, pero permítenos irnos al hato de los cerdos. María Magdalena pudo haberle dicho y exhibido lo peor a Jesús en ese momento. ¿Qué tan humano es Jesús? Continúe, vamos a seguir leyendo. Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Sígame aquí. Aquí está hablando de una autoridad en base a la experiencia. ¿Ok? Hay autoridad en base a su señorío. ¿Me siguen? Pero hay autoridad en base a su experiencia. Yo tengo cierta experiencia y me da autoridad. Hay otros, vamos a poner ejemplo a los sacerdotes, para que esto pueda ser un poco mejor el ejemplo. Los sacerdotes de la Iglesia Católica, ellos obviamente reciben la autoridad pues por el papado, por sus leyes, por todo su rollo. Y dentro de toda la autoridad que tienen, ellos tienen la autoridad para ministrar a los matrimonios. Pero la única autoridad que tienen para ministrar a los matrimonios es bajo la autoridad de la iglesia que les otorga. Pero no tienen autoridad por la experiencia. ¿Me están siguiendo la diferencia? Entonces, es lo mismo lo que está diciendo aquí Hebreos. Léalo conmigo una vez más. En cuanto él mismo padeció siendo tentado. Por haber padecido el ser tentado, entonces ahora es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Ok, ¿cuál es tu tentación? La que sea que tengas. Jesús no sería poderoso, ok, para socorrerte si Él no hubiera sido tentado. Yo quiero que amplíen el panorama, ¿de acuerdo? ¿En qué fue tentado? En todo. Hebreos 4. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. En el capítulo anterior, en Hebreos 2, habló de que es poderoso para socorrer. Pero en este dice que es compadecible. Dice no que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo. Y aquí está todavía más establecido, más afirmado, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si un hombre, si una persona es tentado a quitarse la vida, si un hombre o una persona es tentado a poner unas buenas cachetadas a su mujer, si un hombre en lo que haya sido tentado, Jesús fue tentado, pero nos dice el texto, pero sin pecado. No se dio, no falló, no cayó. Vengan a ver ahora este otro punto. Padecía hambre, padecía sed y también cansancio. Mateo 4:2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y de la buena. Dígame aquí, me gusta enfatizar eso. No sé si lo han observado, si lo recuerden, pero yo les he dicho o les he preguntado, ¿cómo creen que volvió Jesús? La Biblia dice que volvió, que fue llevado al desierto y se fue guiado por el Espíritu. Pero cuando regresa, dice que vino en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Lo han leído? Pero ¿cómo creen que Cristo volvió del desierto físicamente? Creo que estas experiencias que llegamos a ver en la televisión de gente que sobrevivió el virus, el COVID, que estuvo tanto tiempo en el hospital y todo ese asunto, se levantan, ¿verdad? Y se ve que son un hueso andando ahí, ¿verdad? La parca. ¿Tienen idea de cómo Jesús volvió, porque es hombre, como humano, cómo volvió del desierto? Entonces, dice que tuvo hambre. Mateo 21:17, léalo conmigo. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, no halló nada en ella, solamente hojas, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Sígame aquí. Esto no lo han pensado. ¿Por qué maldijo la higuera? Y hemos escuchado muchas predicaciones, algunos de ustedes han dado enseñanzas muy buenas, por cierto, ¿verdad? Pero, ¿por qué maldijo la higuera? ¿Alguien me puede responder? Ahí lo dice. No tenía fruto, ok, es cierto. Pero, ¿por qué maldijo a la higuera? Es que no es porque no tenía fruto. Tenía hambre. Sígame aquí, si no hubiera tenido hambre, ¿hubiera maldecido la higuera? No. Ok. Bueno, ¿se han puesto a pensar que siguió con hambre? No comió. Algo sucedió en Betania que tal vez no cenó y el hambre, se durmió con hambre, se despertó con más hambre. Y bueno, venir desde Betania hasta Jerusalén, se encuentra la higuera, dice, tengo hambre. Porque el Evangelio lo está registrando. Yo tengo que, entiéndame que si a mí el Evangelio me dice, tiene hambre, yo me la voy a creer. O sea, no es un asunto poético. Tuvo hambre, tuvo tal hambre que se desvía, va a la higuera, no encuentra nada y utiliza eso como una forma, ¿verdad? Como un símil para decir, tú, la higuera,
eres el pueblo de Israel. He venido a buscar fruto de ustedes, no encuentro nada, te maldigo. Perfecto, la maldijo y todo lo que ustedes quieran. Pero aquí el asunto es que nada le quitó el hambre. Se fue a Jerusalén con hambre. ¿Qué tan humano es Jesús? Creo que nos está ampliando, ¿no? Wow. Vengan conmigo a Mateo 8:23. Entrando en la barca, él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande, consideren el tamaño de la tempestad, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Lo comentamos el domingo. ¿Qué tan cansado puede estar un hombre como para estar desapercibido de lo que está sucediendo? Quiero ponerles otro ejemplo de otro personaje. La Biblia vuelve a registrar algo muy parecido con Jonás. Pero en el caso de Jonás es que era un barco de transporte. Y los barcos de transporte de aquella época tenían una parte interna, como los que ustedes conocen, ¿no? Tipo barcos piratas o ese tipo. Y en la parte de abajo, pues la gente se duerme. Y al contrario, la mareada te arrulla más. Entonces Jonás estaba dormido, pero en la parte de abajo. Pero Jesús está durmiendo en la barca. Y observen lo que dice, que se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Saben lo que es cubrir la barca? Exacto. Ustedes conocen los kayaks, ¿verdad? Y no sé si me equivoco, corríjame. El kayak es el que tiene nada más un tubito y te metes. El kayak tiene esa virtud de que te hunde, pero puedes volver a salir. ¿De acuerdo? Hay barcas que sí tienen esa facultad. Esta no. Porque las barcas, los botes que pueden hacer, que logran hacer eso, son los botes que no tienen asta y no tienen velas. Esta barca tiene. Entonces esta barca, si se hunde, se quedó. Pero dice que estaba tan fuerte que estaba llegando. ¿Cómo estaba Jesús? La otra estaba viendo con mis hijos, no sé si recuerdan. Hay una película, ¿cómo se llama? La vida de, ¿cómo se llama? La vida de Pi. La vida de Pi, no sé si la han visto, ¿verdad? Un joven hindú que naufraga y, con un tigre ahí. Wow, cuando yo estaba viendo eso, yo me estaba acordando del texto bíblico. Yo decía, para que me puedan entender, Jesús estaba de un lado a otro. Porque recuerdan que cómo llenaba el agua y los traía. Jesús estaba, o sea, Jesús no estaba así acostadito y, Señor, despierta. No. Tienen que ver el panorama completo. Estaba tan cansado que sucedía eso. Lo que yo quiero es que puedan ustedes observar, que puedan ustedes adquirir eso de decir, realmente estaba cansado, realmente estaba bien fatigado. Dame el texto una vez más. He aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron: Señor, sálvanos que perecemos. Yo he escuchado predicadores, y bueno, se oye bien, se oye bonito, que dicen, es que Jesús tenía tanta fe, estaba tan confiado, que a él no le preocupaba la tormenta. Bueno, estoy convencido de eso, pero no fue la razón, ¿verdad? Bien, vamos a ver otro punto más que nos va a ayudar a ver qué tan humano era Jesús. Se deprimía y también se gozaba en su espíritu y en su alma. Y miren esta versión, Mateo 26:38, vamos a leerlo. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Vengan aquí conmigo un momento. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esta es una noche, tal vez entre miércoles para entrar el jueves. Él está en el Getsemaní, ¿ok? Traen unas copas
¿verdad? ¿Por qué traen unas copas encima? Porque acaban de celebrar la Santa Cena, ¿verdad? Habían tomado el vino, habían comido del pan, pero Jesús, desde en la tarde, desde las 6 de la tarde, Él empieza a dar unos rasgos muy fuertes, pero estos hombres no lo notan. Pero el hecho que Él dijera, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua? Ya era el tercer año que la comía, entonces para ellos ya era común. Entonces Jesús desde las 6 de la tarde su alma está tratando de digerir eso, digerirlo y está procesando toda esa situación hasta que llega el momento. Recuerden, están en el aposento alto, comen, ¿verdad? Se quita la ropa, se amarra una toalla, les lava los pies. Dice que después de haber comido y bebido, se pusieron a cantar. Cantan, si no me equivoco, Salmo 118, Salmo 119. ¿Ok? Les estoy diciendo todo lo que está pasando, pero también lo que está pasando adentro de Jesús. Se bajan del aposento. Bueno, antes de bajarse del aposento, todavía un poco antes, se atreven a preguntarle, porque Él dijo, uno me va a traicionar, ¿quién lo hace? Entonces todavía Jesús les tiene que decir, el que moja su pan. Y cuando Judas lo ve, le dice, ve ya lo que tienes que hacer, hazlo ya. Entonces Judas corre al templo, ¿verdad? Para hablar, reunirse con Caifás. Y Jesús está procesando todo esto, lo está cargando. Bajan del aposento alto, empiezan a caminar por las calles de Jerusalén y Jesús empieza a decirles, muchachos, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Empieza a platicarles todo eso, ¿verdad? Siguen avanzando, ya están casi llegando al muro de Jerusalén para salir por la puerta y empezar a subir el monte, el Getsemaní. Entonces Pedro para todos, van en el camino, los para y dice, Señor, aunque estos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú me vas a abandonar. Entonces Jesús trae la angustia de lo que sabe que viene, y a eso le tiene que añadir la traición de Judas, y todavía le tiene que añadir la estupidez de Pedro. O sea, Jesús tiene que ir añadiendo más cosas conforme está pasando el tiempo. Llega el momento, yo a veces que ya no aguanto alguna situación, le digo, ¿saben qué? Ya no me digan nada, no quiero saber nada, ¿verdad? Ahí muero. Llega el momento en que uno se quiere desconectar. Jesús no. Tiene que continuar con todo esto. Y sigue caminando hasta que ya no soporta. Llega, ya están en el monte, en el bosque, y les dice esto. Pónmelo otra vez, mija, por favor, en la pantalla. Está la angustia que me invade, que me siento morir. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Vamos a verlo cómo lo registra Juan. Lea Juan 12. Ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Esas son palabras de Jesús. Yo no le estoy quitando ni poniendo. Lucas 10:21. En aquel momento Jesús, por otro lado, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Miren, hace varios años, no recuerdo la productora, pero una casa productora se atrevió a hacer una de tantas películas de Jesús, de tantas que han habido. Pero esta productora ha sido calificada como la mejor, y creo que ya lo encuentran esas películas en YouTube, y se llama, creo que, Mateo. Así lo encuentran, como Mateo. Pónganle el Evangelio de Mateo o el Evangelio según Mateo, película. Esta película dura 6 horas. 6 horas. Cuando esta película salió, se calificó como la que mejor ha personificado a Jesús como el hombre. Porque en todas las películas
hijitos míos, venid acá conmigo, ¿verdad? Y ese rollo, ¿no? Y luego le ponen ojos azules para que se vea más bonito. Pero este Jesús es un Jesús que ríe, que llora, que juega fútbol con sus compañeros. O sea, nos presenta un Jesús más humano. Y vemos aquí, que precisamente vemos a un Jesús aquí que se enoja, que tiene hambre, que tiene sueño, se cansa, está alegre, pero también dice que le invade la tristeza. También vamos a ver, la Escritura nos muestra a Jesús como siervo de Dios y que su vida se caracterizó por la oración y por la fe. Léalo conmigo. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Vemos a un Jesús, y lo vimos el domingo, metido en la oración. ¿Por qué oraba? Porque humanamente tenía una necesidad de dependencia del Padre. Él pudo haber dicho: pues yo también soy Dios, yo no necesito orar. Si Jesús necesitaba orar, la pregunta es: ¿y nosotros? Lea conmigo el siguiente texto, Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo: tengan fe en Dios. Ahora, eso está bien interesante. Recuerden que si algo dijeron los hombres de Jesús es que enseñaba con autoridad. ¿Por qué enseñaba con autoridad? ¿Lo recuerdan? Porque vivía lo que decía. Exactamente, porque vivía lo que decía. Ahora fíjense en esto. Si Jesús les está diciendo aquí a ellos: tengan fe en Dios. Esta es la pregunta. ¿Ustedes creen que Jesús necesitaba tener fe, sí o no? No lo respondan, porque luego pueden sentirse incómodos. Y no quiero. Piénsenlo. ¿Jesús necesitaba tener fe en Dios? ¿Sí o no? En línea también les hago la pregunta. La pregunta es: ¿Jesús tendría necesidad también de tener fe? Porque si Jesús enseñaba con autoridad, y nos dice Eva que enseñaba con autoridad porque vivía lo que enseñaba, y Jesús aquí les está diciendo: tengan fe, ¿Jesús les va a pedir algo que Él no haga? Entonces la respuesta: ¿tenía fe en Dios? La respuesta es sí. También tenía que tener fe en Dios. Dependía de eso. Vamos a ver otro aspecto más. No usó, que es aquí donde yo mencionaba, no usó su divinidad para evitar las consecuencias de su humanidad. Piensen en lo que estamos mencionando. No hizo uso de su poder de divinidad para poder evitar las consecuencias de su humanidad. Síganme aquí tantito antes de que yo lo lea. Yo recuerdo que en una ocasión, escuchaba esas predicaciones de la fe y de creerle y de decretar y todo ese rollo. Yo me acuerdo que en una ocasión tenía la necesidad de llegar a un lugar y llegar rápido. Y yo iba manejando y yo le hablaba al semáforo. Y le decía: ponte en verde en el nombre de Jesús. ¿Ah? Con eso, ¿verdad? No, ¿para qué digo más? Yo soy humano y quiero utilizar la divinidad de Dios para mis asuntos. Pero aquí nos está mostrando que Jesús usó su divinidad para evitar las consecuencias de su humanidad. Léalo conmigo, vamos a verlo en pantalla. Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él pudo haber dicho: ¿sabes qué? Me protejo. No lo hizo. Lea conmigo Juan 12:27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado. Para esto he venido. Para esto es esta hora. Juan 18:10.
Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Y Jesús entonces, fíjense lo que le dice a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados y el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. En todos estos lugares que nos muestra que Jesús podría haber tenido la capacidad. En la otra versión le dice: ¿qué no sabes que yo puedo pedir una legión ahorita a mi Padre? Y luego acabo con todos. Entonces Jesús podría haber usado su divinidad, pero no lo hizo. Es decir, se sometió a su propia humanidad y estuvo bajo ella. Vamos a ver un punto más, ya mero terminamos. También nos revela la Biblia que por fin murió y fue sepultado. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Venga conmigo y observe lo siguiente. Clama como todo ser humano y se encomienda al Padre. Encomiendo mi espíritu en tus manos, y expiró. Ahora, ¿qué evangelio estamos leyendo? Véanlo ahí. ¿Cuál? Lucas. ¿Quién fue Lucas? ¿Un qué? Un doctor, un médico. ¿Quién está dando la parte médica? Él. Vamos a leer Lucas 23:52. Fue a Pilato, uno de los fariseos, y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Cómo lo describe? Como el cuerpo. En el griego está utilizando necros, la palabra, ¿verdad? El cuerpo inerte. Y recuerden, es un médico el que está utilizando, el que está escribiendo. Dice: pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, el cual aún no se había puesto a nadie. O sea, Lucas, al escribir el evangelio y al recibir la información, él como médico está diciendo: está muerto. ¿De acuerdo? Bien, lea conmigo ahora Lucas 24:37 y vamos a ver que la humanidad de Cristo no cesó con la resurrección, sino que fue glorificada. ¿Ok? Bueno, perfecto. Cristo fue hombre mientras vivió en la tierra, pero ahora que resucitó, no. Lea conmigo Lucas 24:37. Dice: entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Jesús les dijo: ¿por qué están turbados y viene a su corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Y dice: toquen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Sígame aquí. Jesús está dando les está mostrando, está dando un diagnóstico de sí mismo y les está diciendo: no soy una ente, no soy un espíritu, soy de carne. Las marcas en mis manos, en mis pies, continuaron. Oye, ¿pero qué no fue glorificado el cuerpo? Sí, pero decidieron el Padre, el Hijo, Dios decidió que quedaran las marcas. Si quedaron las marcas en sus manos y en sus pies, la pregunta sería: ¿y en la frente? Porque no le dijeron: aquí está la coronita, ten, a ver, acomódatela. No, la tomaron y como las espinas eran tan grandes, con unas varas le ensartaban la corona y le rasgaron todo esto parte. Lo dejaron calvo en algunas partes. Entonces Jesús nos está mostrando aquí claramente que Él, después de haber resucitado, seguía siendo carne y hueso. Una vez más, pónmelo por favor. 39. Miren mis manos y mis pies, yo mismo soy. Palpen, o sea, toquen y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Y miren lo que dice: como yo tengo. Cristo tiene carne y tiene lo que no tiene, ¿qué es? Sangre.
Vengan conmigo a Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y miren cómo lo presenta: Jesucristo, hombre. Aquí Jesucristo ya subió. En Lucas todavía no era glorificado, es decir, todavía no ascendía al cielo y se manifestaba, se revelaba como se le va a revelar a Juan. ¿Ok? Pero ya está en el cielo. Y Pablo está describiendo a Jesucristo como hombre. ¿Ok? Vamos a concluir observando la importancia de la descripción de su nombre. Esto es muy importante, la importancia de la descripción de su nombre. Por último, como les menciono, lo que es importante notar hoy es lo siguiente: la Biblia menciona al Señor por estos nombres y sus variantes. Lo menciona como Jesús, lo menciona como Cristo, lo menciona como Jesucristo y también como Cristo Jesús. ¿Lo habían notado? ¿Lo habían observado? Ok, ¿a qué se refiere con esto? Vamos a ver el primero, vamos a ver estos cuatro. Jesús. Ahora, déjenme les explico. Me voy a venir para acá y les voy a explicar esto. Jesús, el libro de Juan registra el nombre de Jesús 262 veces. Y en toda la Biblia está registrado 917 veces, según la versión Reina y Valera. Es decir, 917 veces aparece el nombre de Jesús, y de todos los que mencionan, de todos los libros o las cartas, quien más utiliza el nombre de Jesús es Juan. ¿Qué representa? Gabriel no lo dijo. El nombre que salvará, perdón, el hombre que salvará al mundo de sus pecados, pero también nos dice que es el nombre exaltado por sobre todo nombre. Entonces, Jesús es el hombre y es el nombre. Es el que se utilizó. O sea, no fue exaltado Jesucristo, no fue exaltado Cristo Jesús. El nombre de Jesús es el que fue exaltado por sobre todo nombre. Ahora veamos Cristo. Romanos es el que más menciona el nombre de Cristo y es 46 veces. Aparece un total de 374 veces en toda la Biblia como Cristo. Bueno, en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué significa? Es el capacitado o el ungido, el dotado, el predestinado, el anunciado que vendría, y esto es como Dios mismo, porque en las profecías dice que Dios vendrá y salvará a su pueblo. Dice que mirarán al que traspasaron y se lamentarán, cuando se refiere a Dios mismo. Entonces, tenemos a Jesús, tenemos a Cristo. También tenemos el nombre de Jesucristo. Aparece 185 veces y Pablo otra vez en Romanos es quien más lo utiliza. Y lo utiliza 22 veces. Jesucristo entonces ya se convierte en una unión. Es el hombre ungido, es el hombre que salvaría, pero que fue ungido, es el nacido de Dios. Aquí es donde se le atribuye también la divinidad. Jesucristo, esto es el hombre Dios. Aquí es el hombre, aquí es Dios o el enviado, aquí es el hombre Dios. Y ahora observemos Cristo Jesús. Romanos lo menciona 13 veces, es quien más lo mencionó. ¿Y qué significa? Bueno, significa que es Dios hombre, pero haciendo énfasis en el en. Y esto es bien importante. Aquí vamos a terminar con esto en esta parte. Cuando Pablo utiliza el nombre Cristo Jesús, es porque está utilizando en. El que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Estamos en Cristo Jesús. Siempre pone el en. Y esto es bien importante porque aquí nos está mostrando la divinidad, la humanidad, pero la inclusión de la iglesia sobre de él. Entonces la pregunta termina: ¿qué tan humano es? Creo
que no tenemos duda alguna que fue como cualquier humano. Y digo, usted me puede decir, pues sí, ya lo sabíamos. Como me dijeron una vez, pues nada más nos hubieras dicho que era humano y ya, se acaba la clase. No, es importante ver a profundidad con la palabra para que podamos ver y podamos humanizarlo un poquito más, porque es lo mismo que está sucediendo con Moisés y el pueblo. Una vez que el pueblo se dio una idea de quién era Dios, le dijo a Moisés, sé tú el intermediario, porque te tendemos más a ti, nos comprendemos más contigo, tenemos más afinidad tú y yo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo, no solamente para perdonarnos, sino para poder entenderlo, para que podamos tener una afinidad con Dios hecho hombre. Amén. Dele gracias a Dios. Cierre sus ojos ahí donde están. Y en este minuto que nos queda, para ya retirarnos, brevemente adórenlo a Él. Adoren a Jesús. No es pecado, como dicen los testigos de Jehová. No es una falta o una ofensa, como dicen otras sectas. No, podemos adorarlo porque Jesús es Dios. Y a ti venimos a adorar en esta noche, porque eres nuestro Señor, porque eres nuestro Dios. Gracias por revelarnos tu divinidad. Gracias por revelarnos quién eres tú, que estás en el Padre, que habitas en la Trinidad. Pero también gracias por venir y tomar una forma humana. No solamente para compadecerte, no solamente para poder experimentar lo que vivimos, pero sobre todo, creo que la función principal, Señor, que tú tuviste para convertirte en hombre, es para crear nuevos hombres y mujeres. Y por eso te damos muchas gracias. Porque ¿de qué nos sirve que nos entiendas, que te compadezcas, que experimentes, que pruebes los sinsabores de la vida, que hayas tenido sueño, hambre, que hayas tenido angustias? ¿De qué nos sirve todo eso si ahora tú ya estás en el cielo y nosotros continuamos aquí? De nada nos serviría, o de muy poco, pero lo que nos es de mucha ayuda es de que tú, siendo hombre, has venido a levantar una nueva raza de hombres y mujeres, una nueva generación a la que llamamos iglesia, a la que llamamos cristianos, a la que llamamos hijos de Dios. Gracias por eso, Señor Jesús. Gracias por ello. Te honramos en esta noche, te admiramos por ello y te decimos muchas gracias. Gracias porque al ser hombre puedo descansar en que mis hijos, mis padres, mi esposa pueden ser no solamente salvados por el nombre de Jesús, sino pueden ser creados nuevamente, ser una nueva creación por Cristo. Y porque ellos, juntamente también mis hermanos y todos nosotros, ahora estamos en Cristo Jesús. Y te damos gracias por ello. Descansamos, tenemos más confianza, nos sentimos más cómodos, más identificados, nos sentimos más cercanos a Dios por medio de ti. Israel, por miedo y por muchas cosas malas, negaron una relación con Dios y usaron a Moisés para acercarse, para que fuera el intermediario. Pero nosotros no lo hacemos por miedo, lo hacemos porque podemos identificarnos con el Dios hombre, que puede compadecerse y que también es poderoso para librarnos, para aconsejarnos, para ayudarnos, para comprendernos. Y que si mis hijos no tienen un padre comprensivo, o si no tienen un esposo comprensivo,
sí hay un Dios comprensivo, sí hay un Dios que les entiende a los hijos, a la esposa, al esposo. Hay un Dios que no solamente lo sabe todo, sino que lo ha experimentado todo, pero vencedor, sin pecado, sin mancha, sin caída. Y por eso también te damos gracias. Recibe toda nuestra admiración y todo nuestro amor en esta noche. Te lo entregamos a ti, Señor Jesús. Amén.